Hermanos, nuevamente bendiciones del Señor. Gracias a nuestro Dios que nos permite tener este estudio, este acercamiento en esta serie o este trabajo y lectura de la Biblia cronológica. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos sobre la semana 29. Gracias a Dios, estamos siguiendo nuestras lecturas bíblicas, estamos en un tiempo en el que empezamos a leer Isaías, estamos viendo una problemática que se va gestando en torno al rey Ezequías. Y a propósito del rey Ezequías, bueno, pues me gustaría un poco hablar acerca de un problema que él se enfrenta, el enfrentamiento con el imperio asirio. Probablemente ya hemos leído esta gran parte donde el imperio asirio dominó el reino de Israel, es decir, el reino del norte, y de hecho dice la Biblia que lo desapareció. Pero, ¿cómo es que esto sucede? Me parece que es importante que pongamos un énfasis en esta etapa de la historia, porque si comprendemos también al imperio que sucumbió al reino de Israel, bueno, vamos a entender también algunas problemáticas, especialmente con Judá, que se están gestando en este momento. Así que, ¿qué le parece si iniciamos apropiadamente con una oración? Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos con la autoridad de Cristo, nuestro Señor, que nos ayudes y bendigas y nos guardes, Señor, y nos permitas avanzar en esta exploración de tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú, nuestro buen Dios, que nos ayudes, que nos guardes y bendigas. Y, Señor, que todo esto sea para honra y gloria de tu nombre, porque así lo queremos por Jesucristo nuevamente. Amén. Bien, hermanos, pues seguramente usted ha leído en la palabra del Señor y también quizá en algunas otros libros, historias, enciclopedias, documentales acerca del imperio asirio. El imperio asirio realmente tiene una historia bastante amplia, hermanos. No terminaríamos de enunciar ni siquiera una parte minúscula, porque incluso hay registros de que el imperio va a iniciar por allá del año 2500 antes de Cristo. Incluso se dice que hay algunos relatos que podrían equipararse con los patriarcas, es decir, con la existencia de Abraham, Isaac o Jacob. Esa es más o menos un tiempo en el que probablemente el imperio asirio también se desarrolló. Sabemos que el imperio asirio tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que al imperio asirio pertenece la tradición de los códigos de Hammurabi, que ustedes quizá lo aprendieron por ahí en la primaria, aparte de la escritura cuneiforme, aparte de muchos descubrimientos que apoyaron o que resaltaron en la agricultura, en la arquitectura, en la fabricación de ollas. Es decir, el imperio asirio realmente es muy antiguo, muy vasto y tuvo muchas etapas a lo largo de su historia. Tuvo algunas, vamos a llamar, resurgimientos. Posteriormente hubo una especie como de adecuación. De repente empezó a brillar más Egipto, de repente Asiria comenzó a disminuir. Pero sin duda alguna, hermanos, el reino o el imperio asirio tuvo un gran protagonismo precisamente en esta parte, lo que le llamamos Mesopotamia, lo que llamamos el centro de Asia, con su desarrollo tecnológico, militar, etcétera, sin tomar en cuenta o sin mencionar, por ejemplo, también el gran apogeo que tuvo en ciencias como la astrología, como la adivinación, entre muchas otras cosas. Pero se piensa que precisamente el imperio asirio tuvo su mayor apogeo y tuvo más relación con Israel hacia finales del siglo X, por allá del año 911. El imperio asirio empieza a extenderse, empieza a absorber muchísimos territorios a su alrededor, comienza a hacer frente a muchos enemigos y para el año de 824 antes de Cristo, es decir, ya estamos en el periodo del reino dividido, ya el reino de Israel y el reino de Judá ya van desarrollándose, ya van siendo estos reinos de formas independientes. Bueno, se dice que es cuando alcanza su máximo apogeo en cuanto al mapa político. Les quiero mostrar este mapa que ustedes pueden observar.
en el que el imperio prácticamente se va extendiendo en el 824 y para el 671 alcanza incluso la parte de Egipto y un poco más al sur. Note usted la gran cantidad de territorio que estaba poseyendo, incluso llegando hasta Babilonia y pasando por allí. Si usted puede lograr ver ese pequeño punto amarillito en el centro, vemos ahí a Judea. Porque hay una historia muy simpática que ocurre alrededor del imperio, en el que el imperio de hecho invadió también Israel, Samaria, invade todo el norte, allí por Siria, por Damasco, va a cruzar hasta Egipto, pero no toca Judá porque, no sé si usted lo sabía, pero en algún momento Asiria incluso llega a ser como protector de Judá. Judá llega a ser algo así como un vasallo del imperio. Incluso hay un relato bíblico en el que uno de los reyes de Judá le presta toda clase de impuestos al rey de Asiria. Y algo que sí nos tiene que quedar muy claro es que el reino de Asiria fue el imperio que invadió al reino del norte perdón, para llevar cautivos a sus habitantes. Y con esto, hermanos, de hecho, termina esta fase del reino del norte. Permítanme leer una parte de la historia de la palabra del Señor en el que nos dice cómo Asiria estaba muy al pendiente de lo que pasaba con Israel, porque ahorita les voy a contar qué es lo que empieza a hacer Israel que no les agradó mucho al imperio asirio. Dice el segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 27-31. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet Macá, Genoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Osías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y bueno, hermanos, pues aquí lo que nosotros podemos observar es que Israel estaba muy en la mira del imperio asirio porque en este momento, hermanos, el reino o todos los reinos, de hecho, todo el territorio que está por aquí, era tributario de Asiria. Recuerde el mapa que acabamos de observar. Asiria empezaba su expansión, empezaba su gran dominio y para no invadir muchos países o muchos reinos, lo que hizo es un sistema tributario muy común de la época. Pero aproximadamente por allá del siglo séptimo, del siglo sexto más o menos, o quizá un poquito antes, siglo séptimo, eh, el reino de Israel hace una alianza con el reino de Siria. Ojo, no Asiria, sino Siria, lo que podría ser hoy Damasco. Incluso de esto hemos leído un poquito en Isaías, por ahí en el capítulo 7, en donde Isaías dice al rey en turno que tanto Israel como Siria, bueno, van a sucumbir. ¿Por qué? Porque esta alianza, que se conoce como la alianza siro-efraimita, pretendía llegar hasta Egipto y dominarlo, pero para pasar hasta Egipto tenían que dominar a Judá. Si usted observa en el mapa, por supuesto, la idea de esto era dominar prácticamente toda la zona del Mediterráneo. Entonces, la intención de invadir a Egipto y dominar a Judá es lo que se conoce como la guerra siro-efraimita. Si usted busca en un comentario bíblico, en un diccionario, usted busca esta palabra, la guerra siro-efraimita, no es más que esta alianza entre Siria e Israel con tal de invadir Judá para llegar a Egipto. Pero la Biblia dice que esta alianza también tenía otro motivo. El motivo era que en algún momento, cuando ya estuviesen más fuertes, pudiesen enfrentar a Siria para dominarla.
Nosotros, por supuesto, como que nos parece un sueño bastante alto porque no tenían la capacidad de enfrentar a Asiria, pero tenían la intención de que si dominaban a Egipto y dominaban a Judá, pues podían prestarle cierta resistencia. Pero la Biblia dice que Asiria se enteró de estos planes y de hecho atacó primero. Y aquí hay algo que también es muy interesante, porque quien le avisa de estos planes es precisamente un rey en el reino del sur. Permítanme leer lo que dice Segundo de Reyes para que usted tenga este contexto. En el capítulo 16, versículos 7 a 9, dice que Acaz, rey de Judá, dice, envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Resín era el rey de Siria o de Damasco. Espero no se enrede, hermanos, con estos nombres, pero creo que es importante que podamos situarnos que estamos hablando de dos reinos contra un gran imperio. Y en medio está Judá, este reino pequeñito, indefenso, que dice, bueno, si con Israel la cosa va a ser muy complicada, porque recuerde, son 10 tribus contra 2, si estos se alían contra Siria, híjole, pues prácticamente estoy en riesgo de desaparecer. Así que como podemos darnos cuenta, el rey de Judá pide apoyo al imperio asirio para que viniese a ayudarle, y es así como Asiria en principio se convierte en un gran aliado de Judá, derrota a Israel y Judá forma parte ahora del vasallaje, pero Asiria no se mete con Judá, no los invade. Israel y Siria, Israel y este reino que comentaba, cuya capital es Damasco, bueno, pues quedan bajo el yugo de Asiria y los habitantes, dice la Biblia, son llevados cautivos. Y aquí hay algo que los asirios tienen muy interesante porque lo que hace Asiria es que toma de los israelitas y los dispersa por todas partes, pero también coloca de muchos otros lugares gente en Israel. Esta es una de las primeras cosas por las cuales dice la Biblia que los samaritanos y los judíos no se llevan bien, porque en Samaria, que usted recuerda es la capital de Israel, bueno, hubo mucha gente que vinieron de otros lugares y que los mezclaron por la fuerza con israelitas. Y de esta manera había ahí una mezcolanza de razas y por supuesto de culturas y hasta de religión con el que los judíos no simpatizaban por cuanto ellos enfatizaban mucho en la pureza de la raza. Pero, para ser muy honestos, esto no era culpa de los israelitas porque el reino asirio así es como dominaba los países. Entonces, Asiria simplemente hacía esto de distribuir en todo el territorio que le pertenecía un sinfín de pueblo, un sinfín de gente y habitantes. Y la causa era para, según ellos, era algo que obedecía a una fidelidad y una identidad nueva. ¿Por qué? Porque Asiria pensaba de esta manera, bueno, si yo domino un país, ese país en algún momento se va a revelar debido al sentimiento nacionalista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muy fácil, tomo gente de este país, tomo gente de este otro país, tomo gente de este país, los mezclo y los voy distribuyendo en todo el territorio para que los hijos que nazcan no adquieran una identidad nacional. Porque imagínese que hayan traído una persona de Grecia y una persona de Israel y la planten en Damasco, por ejemplo, dicen, bueno, pues yo nací aquí en Damasco, pero mi padre es israelita, mi madre es griega, pues ¿a quién pertenezco? ¿A quién le debo honor o tributo? A nadie. Por lo tanto, me conviene ser eh, parte del imperio asirio, pero esto no salió tan bien. Y de hecho ya empieza a haber algo de debilidad cuando nosotros observamos en los relatos de Ezequiel que Asiria quiso invadir a Jerusalén, pero no lo logró. Algo interesante, Asiria no lo logra. Y es que para el tiempo en el que él está invadiendo, en el que Asiria está queriendo invadir a Judá,
ya empieza a tener algunos problemas porque empezó una serie de guerras civiles que menguaron su poderío. Como les dije, estas guerras civiles se producían entre gente que no tenía una identidad nacional y que no tenían una unidad nacional. Así que cuando asciende tiempo después el reino de Babilonia y comienza a llamar la atención y comienza a crecer en poderío, bueno, empezó a invadir también el territorio asirio y no pudieron prestar resistencia, de modo que fue bastante fácil que el reino asirio sucumbiera por su misma estrategia. Querían no dejar identidad, pero eso también les jugó en contra porque también la gente no sentía que tuviese una fidelidad al imperio y el imperio babilónico, el que va a sustituir al imperio asirio, bueno, con ese sí vamos a tener un problema con los judíos. De esta manera, bueno, pues Dios salvaguardó a su pueblo Judá, pero ¿esto significa que aprendieron la lección? Bueno, hermano, pues como estamos leyendo en la historia bíblica, desafortunadamente esto no fue así. Vamos a ver que Babilonia ahora va a ser el principal dolor de cabeza del reino judaico o judaíta y estamos todavía en esta lectura y en este análisis. Pero, hermano, pues me gustaría que usted pudiera, al hacer sus lecturas, sacar sus propias conclusiones, compartir con su grupo familiar y compartir, si usted lo quiere, aquí en este video, aquí en los comentarios, para que esto sea de una mutua retroalimentación. Hermano, pues muchas gracias por conectarse. Espero que este video haya sido de ilustración, muy breve, pero espero que también sea de edificación. Que Dios le bendiga.